Sí, profe. Profe. Ya, Sí, ahora profe. empieza el relato con múltiples voces. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak, en el año 3500 a.C. Se asientan las bases de la civilización mesopotámica con este pueblo, después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, hecha con juncos. Pero las personas que estamos viendo ahora son árabes que provienen de la península arábica. Pero aún así se puede observar la similitud del modo de vida antiguo sumerio con sus casas y sus embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales que enlazan el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las condiciones de aridez, como les decía, hacen que los sumerios se vean obligados a crear eh, medios de irrigación propios, ¿no? Como los que yo les mencionaba hace un rato, a través de la irrigación. Y eso hace que aumenten, como les decía, los recursos alimentarios para la población. Según los documentos, la cosecha del trigo fue la principal, recolectando muchos ciclos, como se llamaba. De hecho, ellos podían recolectar de 30 a 40 silos. No así ni siquiera los europeos, cuando ya habían pasado bastantes cientos de años de aparecida la civilización sumeria, ¿no? O miles de años. Ni siquiera los europeos podían compararse con la capacidad agrícola de los sumerios. Lo que están viendo es la siembra en surco de la que yo les hablaba, porque con esta siembra en surco, haciendo un hoyito en la tierra, podían sembrar con una mínima cantidad de semillas. Recién en la década del 1700 europea se inventó un método similar. ¿Se dan cuenta de la cantidad de miles de años que pasan antes que los europeos puedan igualar? Como el trigo era la dieta principal de Sumer, se hacían pan, tortillas, y, y por la casualidad lograron los sumerios elaborar una bebida que espero que ustedes no estén consumiendo en este momento, que es la cerveza. Se ha ido perfeccionando, por cierto. Con los restitos que quedaban se fermentaba, ¿no? Esas son tortillitas de trigo. Bueno, aquí hay prácticamente una alegoría, un panegírico a la cerveza, ¿no? Que lo voy a volver para que recuerden con precisión esto. La invención de de la cerveza se data ya por el año 3000 antes del presente. Una variedad impresionante. Como se incrementa la producción de alimentos y el abastecimiento de los graneros es abundante, los sumerios podían tener una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Ur a Eridu, las dinastías de los sumerios pudieron vivir en prosperidad hasta al menos el 2000 antes de nuestra era. Una de las ciudades de Sumer, Uruk.
como aumentaba la abundancia de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor de lo que podemos ver allí, que es un sigurat. Esto es el 3000 antes de nuestra era y es el comienzo de la metrópolis. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados por primera vez comenzaron a organizar una urbe. Este, lo que están viendo ahora, lo que estaban viendo hace un momento, es el sistema de alcantarillado, eso que están viendo ahí a través de juncos, ¿no? Sistema de alcantarillado de la ciudad. Profesor, ¿Sí, Daniel? una duda Claro. respecto al paradigma que estas personas se desenvolvían, como el tema de principalmente la agricultura. ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que hace que estas primeras sociedades se empiezan a convivir de manera más conjunta? Que empiezan a convivir como sociedad, propiamente tal. ¿Sí? Sí, pero específicamente yo estoy mencionando básicamente en el tema del espacio, ¿no? Estos tipos, estos individuos se empiezan a juntar prácticamente Sí, físicamente. sí. Lo que pasa es que, como les decía al principio de la clase, tras la finalización del Paleolítico Superior y el inicio del Neolítico, muchas tribus pequeñas, nómades, llegan a este lugar. Y estas tribus, a pesar de que no se lo he dicho, lo voy a mencionar en otra diapositiva más adelante, estas tribus logran reunirse en pequeñas ciudades que son como pequeñas ciudades-estado. Llegan a ser, no se los quería decir, pero gracias a la pregunta de Daniel, yo creo que es bueno decirlo, son alrededor de 30 ciudades que se conforman, desde el sur de Mesopotamia hacia el norte. Y estas ciudades empiezan a crecer paulatinamente, la gente se asienta porque los recursos naturales son tan beneficiosos para ellos que ya durante el periodo neolítico logran asentarse, se transforman en sedentarios, y luego, unidos por relaciones en común con las ciudades, adquieren un mismo idioma, mismas costumbres, misma cultura, misma religión. Y eso hace que en el futuro estas ciudades que en un principio parecían independientes y autónomas se fusionen, ¿no? Y esa fusión es la que provoca la aparición de la civilización sumeria propiamente tal o como la conocemos. Pero eso a lo largo del tiempo, ¿no? Es como si estuviera Purranque, Río Negro, no sé, Fresia, de estas comunas acá de nuestra provincia o de la región, y estas comenzaran a crecer y en algún momento hablamos lo mismo, tenemos las mismas, el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres, nos unimos, ¿no? Ahora, el proceso exacto de unión, no sé cómo se ha producido, ¿no? No recuerdo haber leído testimonio respecto a eso, pero tiene que ir por el camino que te lo menciono, ¿no? O sea, no te podría decir la fuente exacta, pero sí lo que se genera es la unión de estas ciudades a medida que van complejizándose, ¿no? Y se van copiando a través del comercio también, se van copiando en el buen sentido de la palabra estos inventos que van creándose poco a poco o en algunas de las ciudades, ¿no? Pero cuando hablamos de civilización sumeria es cuando ya las ciudades están unidas, ¿no? No está la historia pre-civilización sumeria demasiado clara como para poder determinar exactamente dónde se inició o cuál fue el motivo de unión de estas ciudades, pero es altamente probable que haya sido la costumbre y el comercio, Daniel. Bien, continúo entonces. Ese es el templo, que se convierte en el centro de la vida pública. Necesitaron, ya con los alimentos abundantes, una administración. Las personas con autoridad obviamente alcanzan el poder y por primera vez una persona se convierte en la cabeza visible de la civilización sumeria. Por primera vez se elige un gobernante. Lo que están viendo ahí es la invención también de los sumerios, dentro de todos sus espectaculares inventos, es la construcción de arquitectura con arco. Ese arco que ven ahí no es casual, eso es súper extraño en arquitectura, para esta época, incluso para el futuro en Occidente o en Europa, ¿no? Muy extraño eso. ¿Por qué? Porque el arco no lo está diciendo el narrador, pero el arco te favorece generar un espacio y al mismo tiempo sostener una estructura y hacer un hueco en esa estructura, ¿no? Los sumerios obviamente dice aquí que inventan el mejor invento para la humanidad, que son los símbolos de la escritura, ¿no?
resultado de la necesidad de registrar sus actividades principalmente económicas. Y así empieza por la tributación y el comercio de grano. Estos pictogramas son del año 3100 aproximadamente antes del presente. Son los más antiguos, hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo se empezó a crear? Números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña, por eso la escritura se llama cuneiforme, de cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grandote. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en el sistema de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron a pictogramas mucho más complejos. Por ejemplo, este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones y significados dependiendo de los pueblos que la escribiesen. Esto se parece a lo que pasa con los chinos y los japoneses hoy en día, ¿no? Que van cambiando estos ideogramas. ¿Se dan cuenta cómo evoluciona? ¡Ja! Cerveza, ese es un símbolo de la cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas representan la espuma de la cerveza. Se observa que los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados en 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 antes del presente. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII antes de nuestra era. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Aunque les parezca gracioso, se hacía, ¿no? Se dejaba eso. Esa es una carta de la época. Y le ponen la separación. Fíjense, ahora va a mostrar la piedra original. Los sumarios proporcionaron un gran desarrollo de la humanidad creando caracteres que posibilitaban al hombre, al ser humano, registrar sus conocimientos. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación convirtiéndose en el centro de la política de Sumer. Fue en el año 2100 antes de nuestra era y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Veamos cómo ha sido hace 4000 años. Ur llegó al culmen de su poder en la tercera dinastía de la civilización sumeria. Ahora están mostrando